Vemos en las redes sociales, que es ahora el mayor referente que tenemos respecto a las simpatías que pueden tener los diversos sectores, que es una guerra sin cuartel. Hoy leer el Facebook o los Twitter se convierte pues en un callejón, digamos, donde quien reina y gobierna son los insultos y no hay un espacio para las propuestas. Si nosotros conversamos con la gente a pie, ellos no pueden definirnos las propuestas que nos dan los candidatos, pero sí nos pueden definir lo que ellos quisieran del candidato. Y esto no se escucha, lamentablemente, o si se escucha, es en un volumen demasiado bajo, porque el ruido que está alrededor de esas propuestas no permiten que la población, la gente, conozcamos lo que realmente se está debatiendo en materia de lo que podría generar en el futuro un bienestar para cada uno. Ahora, en este casi laberinto que tenemos, ¿qué peso tiene el haber aplicado una norma electoral cuando ya el partido estaba en los primeros minutos? Exactamente, y además una demora total en la promulgación también de esta ley, que recién se promulga en enero, cuando se remitió con 3 semanas de anticipación. Podría también valerse de un cálculo político, porque si el Congreso hubiera establecido dentro de las técnicas legislativas lo que se llama las disposiciones transitorias, ¿no? Entonces podría haber dicho, esta ley vige, o estos artículos vigen para tal o cual periodo. Entonces ahí viene el debate entre el Congreso y el Jurado Nacional de Elecciones, que más o menos una echada de pelota, ¿no? Que el Congreso me diga qué aplico y el Congreso dijo que el Jurado decida qué aplica. Ahora, lo que yo sí quisiera concentrarme, y me he venido concentrando, pensando, reflexionando, analizando, muy personalmente, obvio, que todos quieren ser presidentes, ¿no? Todos los que están ahí en la estampita quieren ser presidentes. Pero yo estoy seguro, casi seguro, porque apostaría que el próximo quinquenio va a ser el quinquenio más complejo económica y socialmente hablando. ¿Por qué? Porque el escenario no es el mismo de hace 5 o 10 años atrás. Y en segundo lugar, porque el deterioro de la economía mundial sigue, salvo Estados Unidos, que ha recuperado, pero sigue igual. China acaba de anunciar que va a mantener una política solo para atender sus necesidades y no atender necesidades ajenas. Entonces, con ese escenario, aquí se van a multiplicar, porque no va a haber regalías, no va a haber canon, no va a haber nada, entonces se van a multiplicar las demandas y las protestas sociales como nunca. Yo casi estoy seguro, no quiero ser ni pesimista ni nada, pero este escenario, para ser realista, este escenario yo lo veo bastante peligroso. Es cierto, don Alberto, porque desde ya tenemos un Congreso, ya entrando al tema parlamentario, ¿no? Vamos a tener un Congreso en el cual quien tenga la presidencia es probable que no tenga una mayoría absoluta. Totalmente. Es decir, para que los oyentes nos escuchen, mayoría absoluta es cuando un partido político tiene la mitad más 1 del número de parlamentarios. Así es. Entonces, en el supuesto negado, en el supuesto de que gane la candidata y no tenga una mayoría absoluta, va a tener que hacer negociaciones políticas para completar los votos para algunas leyes de carácter importantes, ¿no? Pero en el caso que en la segunda vuelta no gane la candidata que hoy está favorita, la cosa se va a tornar mucho peor. Color de hormiga. Yo no quiero ser pesimista, pero digo, la realidad de América Latina nos está mostrando eso, y estamos viendo que cada día se incrementan las protestas sociales. ¿Has visto lo que está pasando en Brasil, no es cierto? Ya las protestas son desbordadas por las... Justamente, don Alberto, hoy he revisado un poco la historia del Perú y me recordaba el escenario de la década de los 60, cuando la alianza APRA-1 gobierna el Congreso, ¿no? Y el presidente Fernando Belaúnde, que es otro partido, ¿no? Gobernaba el Poder Ejecutivo. Claro. En ese escenario... se han tumbado más de 11 ministros. El choque de poderes. Y choque de poderes, la economía comenzó a decrecer, comenzaron a generarse descontentos a nivel en la parte de la sierra peruana, con lo cual comenzaron los caldos de la sublevación para los entes subversivos. Entonces, lo mismo pasó en la década del 90, ¿no? Obvio. Claro. Cuando el presidente Fujimori electo no cuenta con una mayoría, ¿no? Y es la oposición quien comienza a hacerle pues un seguimiento. Por eso que decía el 5 de abril. Y viene el 5 de abril. Claro. Entonces, es importante que el elector sepa que para que exista una gobernabilidad, el presidente debe contar con una mayoría
si bien no absoluta, pero una mayoría importante. O por lo menos un compromiso de consensos. Así es. O de lo contrario, esta mayoría que podría ser adversa al presidente de la República debe ser una mayoría con madurez. O sea, en otras palabras, hay una fragilidad ad portas. Sí. De hecho. Sí, y esto lo notamos con las encuestas, ¿no? No hay una correlación entre la simpatía al candidato presidencial y su lista parlamentaria. Y estamos dejando de lado un poco la lista parlamentaria. Qué bien que haga usted acotación a esto, porque se está descubriendo ahora presos por narcotráfico que están participando en algunas listas. Claro. Que han sido... ¿Están presos por narcotráfico? No, estuvieron, ya. le dieron, prácticamente salieron y ahora están participando. Eso por un lado. Y por otro, se está llenando las listas con nombres, más no con gente que pueda servir en el Congreso. Sí, bueno, ya se presentaron la lista. O sea, por eso, ya, pues, ya están ahí. Ya, claro. O sea, pero o sea, ¿quiénes son? El margen de reelección va a ser muy bajo. Muy bajo. Muchos de los que ahora Así están pretendiendo salir reelectos no van a salir. Así es. Bueno, con la eliminación de varias, ¿no? De la lista han salido varios. Han sido expectorados varios. Entonces, vamos a tener un parlamento con gente nueva sin experiencia. Sin experiencia. Claro. Pero en el debate, por ejemplo, actual para los candidatos congresales, hay algo que para mí hay un gran ausente. Todos hablan de las propuestas legislativas, ¿no? Ley a favor del empleo, ley juvenil, ley para promover a los para aumentar el emprendedores, otros prometen cosas que no pueden cumplir, como aumentar el sueldo mínimo, pero no existe un debate respecto a las otras funciones que tiene el Congreso. Solo hablan de la función legislativa, por un lado, pero no hablan de las modificaciones que podrían y deben existir, por ejemplo, al tema de la representación. Cómo mejorar el sistema de representación en el Parlamento. No hay propuestas respecto a lo que debe ser el control político y a la fiscalización también. Además, sería bueno, ya que usted tiene la experiencia, doctor Chevasco, comentar brevemente, por cierto, ¿qué tan importante podría ser una reforma del reglamento del Congreso? Porque realmente es bien chistoso esto de que un congresista pide uso de la palabra y le da un minuto entre la introducción, ¿no?, que está haciendo, se le pasó el minuto y dice, a ver, concédele uno más. O sea, como una cosa, no, o sea, como en el colegio, ¿no? Ya, tienes derecho a hablar 30 segundos. No, es que ya se te acabó el tiempo, punto. Ya, o sea, sí, eso es absurdo. De un minutito, no puede ser, y rogando, claro, así, por favor. 30 segundos de su tiempo. Claro. Mira, es una cosa loca. Alberto, es un tema vital el que está tocado. ¿Por qué es vital? A ver. A pesar que es ley orgánica, ¿no? Claro, el Congreso. Ley de la República. Sí, claro que es cumplimiento obligatorio. El reglamento. Claro. Pero vayamos a lo siguiente. Supongamos que yo me mudo de casa. Me voy a una casa nueva, ¿no? Vamos a hacer analogía para que la gente nos entienda. ¿Qué hago cuando llego a mi casa nueva? Lo primero que llego es organizarme y comienzo a ubicar los muebles, los cuadros, de manera que genere un ambiente para vivir en forma adecuada. Lo que tiene que hacer el parlamentario que llega a la casa nueva, que es el Congreso, es organizar el Congreso. Y la organización se basa en ese instrumento que se llama reglamento, Alberto, que usted ha hecho notar acertadamente. ¿Por qué? Porque nuestro reglamento actual, digamos que es demasiado, por un lado aprieta y por otro lado afloja. No hay un criterio real, por ejemplo, en un aspecto importantísimo que es el cuadro de comisiones, por ejemplo. Son 24 comisiones, que son demasiadas, donde los integrantes de cada comisión se eligen cada año, donde cada año se elige un presidente, de tal manera de que en promedio el Congreso derrocha en tiempo 3 meses por año para elegir un cuadro de comisiones y su presidente, cuando en la práctica lo que deberíamos tener son miembros de comisiones permanentes, si es posible, por los 5 años. Entonces, y pueden ir rotando así como este ejemplo, existen diversas modificaciones que tiene que realizar el Congreso para poder funcionar óptimamente. Ahora, lamentablemente eso no va a ser posible desde mi perspectiva. Sí. ¿Por qué? Porque demasiado en el Congreso las bancadas ¿cómo se dice? Se reciclan, ¿no? O sea, un día aparece una bancada con 10, claro, otro aparece con 5. Por ejemplo, hoy tenemos 11 bancadas, cuando el Congreso se inició creo que con 6 o 7. Exacto. En el actual escenario de cara al resultado electoral, es probable que el Congreso tenga más o menos 5 bancadas de pasar la valla electoral. Entonces, la convivencia sería mucho mejor. Siempre y cuando
el presidente electo llegue a la conciencia del legislador, porque si tenemos un Congreso desorganizado, un Congreso que gasta 600 millones de soles al año, que tiene en la actualidad más de 3.000 empleados, entonces se convierte en un parlamento, digamos, obeso, y que le va a restar agilidad. O sea, ¿usted está sugiriendo una reingeniería en el Congreso? Yo sí sugiero una reingeniería al funcionamiento y organización del Congreso, porque el Congreso será eficiente en la medida que los sistemas de toma de decisiones a nivel de pleno y comisiones sean lo suficientemente adecuados, ágiles, sin que ello evite el diálogo y la discusión, que básicamente deben darse en las comisiones ordinarias del Parlamento, más no en el pleno. Inclusive podemos modificar este asunto, por ejemplo, de las... Para comenzar, cuando se elige al nuevo Congreso, cada parlamentario pasa por el estrado a tomar juramento por la foto. Nada más que ver. En Estados Unidos el juramento es general. Y el Congreso usa entre 4 y 5 horas para incorporar a cada uno de los miembros. O sea, estamos en un sistema de incorporación al Congreso del siglo pasado. Y hay ciertas instituciones que deben modernizarse, porque a la luz de las tecnologías, a la luz de que ahora las sesiones son transmitidas por la televisión, donde los medios tienen una presencia permanente, la percepción que va generando el Parlamento hacia el ciudadano con este tipo de metodologías, que son productos de hace muchísimos, pero muchísimos años, ya la percepción es negativa. Y ni bien vamos eligiendo un Congreso nuevo, a la semana de elegidos ya lo estamos criticando. Entonces, es necesario que los primeros meses, o al menos el primer mes de instalarse el nuevo Parlamento, se dedique a una modificación, a una revisión, a una reestructuración de lo que es sus dos herramientas principales: el reglamento interno del Congreso y también lo que significa el trabajo del servidor parlamentario, claro, que ahí está. ¿Cómo hacer con aquello? Perdón, solamente precísenos este tema. ¿Cuántos locales tiene el Congreso de la República? Qué buena pregunta. En el centro Qué buena pregunta. Tiene, a ver, si los nombramos, o sea, tenemos el principal, hay dos adyacentes, tenemos el complejo legislativo, tenemos en Azángaro, tenemos un local destinado al deporte en la Avenida Argentina, tenemos el Museo de la Inquisición, donde también hay oficinas. También del Congreso. Claro, también es del Congreso. Tenemos el Valentín Paniagua en Carabaya, etcétera. O sea, el concepto que se ha venido manejando sobre lo que debería ser un gran complejo legislativo debería salir de Lima, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando tuve la oportunidad de que me entrenen en Nueva York, por ejemplo, me dijeron, vamos a ir a Nueva York. Ah, qué bien, dije yo. Entonces me llevaron a una ciudad que se llama Albany, que es la capital de Nueva York. Así es. Yo pensaba que era Manhattan. Entonces cuando me dijeron, oye, pero la capital no es allá, no señor, es acá. ¿Y por qué me llevaron a la capital política de Nueva York? Porque en la capital política de Nueva York, que es Albany, funcionan todas las entidades del Estado. El Parlamento, del Estado, ministerios, defensorías, fiscalías, de tal manera de que el centro político no es igual que el centro económico. En nuestro país, el centro político está dentro del centro económico. Entonces, cuando hay una protesta, por ejemplo, en el Congreso, automáticamente todos los comercios tienen problemas. Tremendo. O sea. El tráfico, caos. El Congreso está ubicado en un lugar pobre, cerca a los barrios altos, cerca camino a San Juan del Lurigancho. Entonces, por ejemplo, cuando el Congreso estaciona todos sus vehículos ahí en la puerta principal, pasan las personas en su combi y lo primero que ven son automóviles de $30,000, de $40,000 o de $10,000. Entonces, eso va generando también una imagen negativa al Congreso. Entonces, los centros políticos no deben ser igual a los centros económicos. Algo así como ha hecho Brasil, ¿no? Claro que sí, o Chile también. Entonces, una real inversión para lo que significa el futuro del funcionamiento de nuestro Estado en el largo plazo,
es sacar el centro político de donde hoy se encuentra para alejarlo de la población. Porque además, ¿qué pasa? Cuando estamos circunscritos a un centro económico, los propios parlamentarios, empleados y todo lo demás realizan otras actividades que no son las propias. Y no es raro, la gente lo habrá visto, que muchos empleados a la hora de trabajar están haciendo sus compras en el mercado central. Nos ganó la hora, lamentablemente. Sí, pues, una sola pregunta. Sí, don Alberto, dígame. Por ejemplo, cuando entran los nuevos congresistas, lo primero que hacen, y aparecen ahí casi en la puerta, todos los vendedores de autos, ¿no? Entonces, el que menos busca su 4x4. Claro. Y lo sacan muchos a crédito. Así es. Entonces yo digo, ahora que termine la legislatura, los que tenían créditos a 8 años, ¿lo van a tener que pagar o lo va a pagar el Congreso? No. Se hace un plan de pagos a las personas que desean comprar. ¿No se le descuenta de su liquidación ni nada de eso? No. Se hace un plan de pagos por los 5 años. ¿no? De 5 años. De 5 años. ¿No pasa de los 5? No pasa. No pasa de los 5. Porque ahí me dijo, no, hay unos que han sacado hasta por 8 años. Y digo, eso ya no lo pagan. Porque se va, una vez que sale del Congreso ya ni lo pagan, ¿no? No, pero yo quiero, antes de terminar, don Alberto, hacer un llamado a la población. Hay que votar bien. Hay que informarnos bien. Muy bien. ¿No? Así es. Y hay que tratar en lo posible de... Porque algunos me dicen, Pepe, ¿cuál es el mejor modelo? ¿El unicameral, el bicameral? No es cuestión de modelos ni de cámaras, es cuestión de personas. Elijamos buenas personas. Muchas gracias al doctor José Chevasco, es oficial mayor del Congreso, que nos ha